Feliz 1 de mayo, un saludo especial para cada uno de ustedes. Hoy es un día feriado en muchos lugares, se celebra el Día del Trabajador y yo creo que todos trabajamos, con salario o sin salario, pero todos trabajamos, así que feliz día para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos porque estamos iniciando un nuevo mes después de iniciar con muchas expectativas este proyecto, de leer las matutinas junto con ustedes, de estudiar la palabra de Dios. Estamos muy felices por la recepción que hemos tenido, por todos los comentarios, por todas las personas que visualizan nuestras matutinas todos los días, así que muchas, pero muchas gracias y la verdad nos sentimos muy, pero muy bendecidos, Sandrita. Así es, Sarita, me siento muy feliz y le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de todos los días llegar a los corazones de nuestras amigas a través de estos mensajes tan maravillosos donde aprendemos a crecer juntas y espiritualmente vamos tomadas de la mano de Dios, superando los desafíos, porque hemos tenido desafíos. Así es. Y quizá la lectura, cada lectura nos invita a tomar una decisión de salvación, de vida y hacer cambios. Dios ha sido bueno porque nos ha llevado de su mano y hemos tomado decisiones muy importantes para salvación. Así es, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes y les quiero decir que el día de hoy tenemos una matutina muy especial y quiero pedirle a Jenny que abra la matutina en el 1 de mayo y me deje saber cómo se llama la matutina del día de hoy. Tiene un título muy particular y dice, por lo general uno dice bajo sus alas, ¿cierto? Pero la matutina de hoy se titula Bajo las llamas del cielo. Bajo las llamas del cielo, ¿a qué se referirá? Bueno, yo no tengo mucha idea a qué se refiere, pero vamos a leerla para saber de qué trata. También tenemos un versículo clave, ya Omar tiene la Biblia abierta y lista para leer en Génesis, capítulo 19, versículo 25. Y nos dice la palabra de Dios, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bueno, vamos entonces a orar, pedirle al Señor sabiduría para entender el mensaje para el día de hoy. Oremos. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias porque nos amas, nos cuidas y nos bendices, danos sabiduría. Queremos aprender lindas lecciones de este matinal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, entonces hoy es 1 de mayo, bajo las llamas del cielo y empieza Jenny la lectura. Claro que sí. Dice, Dios indicó a Abraham que saliera de Ur para establecerse en Canaán e iniciar un pueblo apartado al que pudiera usar para dar testimonio de sí al mundo. Lot, el sobrino del patriarca, fue con él. Nos sigue diciendo la lectura, debido a las continuas discusiones entre los pastores de los numerosos rebaños de ambos, Abraham le permitió a Lot elegir primero en qué región deseaba establecerse para ir cada uno a un territorio diferente y poner así fin a las discusiones. Lot fue hacia el este, estableciéndose con su gente y sus rebaños en el valle del Jordán, al sur del Mar Muerto, en una planicie muy fértil. Cerca de allí estaba Sodoma. Sodoma era la más bella ciudad del valle y estaba situada en una hermosa planicie. Ricas plantaciones, numeroso ganado, inversiones en arte y comercio eran el orgullo de esa ciudad. Sus palacios estaban adornados con tesoros del oriente, traídos por las caravanas del desierto. En medio de tanta abundancia, la gente de Sodoma vivía sin preocupaciones, celebrando banquetes, tomando alcohol sin tasa y participando en orgías. Desperdiciaban el tiempo en futilidades. Wow, sigue diciendo, tal estilo de vida ociosa abrió las puertas a Satanás, que transformó a los habitantes de Sodoma en personas violentas y desafiantes de Dios y su ley. Aun cuando conocían la historia del mundo antediluviano y sabían de la ira que Dios había manifestado, seguían con el mismo camino hasta ese día en el que todo cambió. Sigue diciendo, amaneció como cualquier otro día, el sol brillaba y las actividades rutinarias de negocios y placeres se llevaban a cabo con normalidad. Lot, en vano, había advertido a su familia, pero sus yernos se burlaban de sus avisos. De repente, se oyó un terrible trueno en el cielo sin nubes.
Fuego y azufre empezaron a caer del cielo sobre la ciudad y la fértil planicie, sobre los palacios y los templos paganos, sobre hermosas casas, jardines y viñedos, sobre las multitudes desocupadas y sobre los que la noche anterior habían deshonrado los ángeles del cielo. Todos desaparecieron. Tan solo una nube de humo subía sobre el otrora bello del valle de Sidín, dando testimonio de la justicia y el juicio divino. Y nos termina diciendo esta matutina, y me parece muy importante cómo termina. Dios soporta largamente al pecador, pero hay un límite más allá del cual no podemos avanzar en el pecado, porque la oferta de gracia y misericordia es retirada y el juicio divino se manifiesta. Escucha hoy la invitación del Señor a buscar una vida pura, semejante a la de Cristo. Ni un minuto lejos de sus caminos vale la pena. Insistir en el pecado puede salir demasiado caro, Sarita. Puede salir demasiado caro. Yo creo que es muy interesante poder recordar esta historia y tomar muchas lecciones de ella, Sandrita. Así es, la primera enseñanza que nos da la matutina en esta mañana es: las decisiones aparentemente pequeñas determinan destinos grandes. Entonces me gustaría invitar a nuestras amigas que lo escribieran allí, porque en la enseñanza no solamente es para el oír, sino también para escribir. Y cuando escribimos aprendemos doblemente. Así que es una manera didáctica que nos ayuda a reforzar el conocimiento. Y justo cuando vayamos a tomar decisiones, vamos a recordar que cada decisión que tomamos es trascendental para nuestra vida. Dice, Lot no decidió vivir en Sodoma de un día a otro. Primero miró la llanura, luego se acercó y después se estableció. No comenzó amando la maldad. Comenzó eligiendo lo fértil. O sea, él decidió en ese momento en que se estaba separando con Abraham: yo escojo esto porque es lo más fértil, es lo mejor. Y en ese momento Abraham, con humildad, le dijo: está bien, sobrino, te dejo ese lugar. Pero desafortunadamente vemos cómo poco a poco se fueron separando de Dios, y su familia, sus hijas y la gente que vivía al lado se olvidó de Dios y empezaron a tomar pequeñas decisiones que en el tiempo hicieron totalmente que fuera una ciudad que estuviera en llamas. No, se acabó totalmente. Se acabó todo, y ahí entendemos un poquito lo del título, ¿verdad? Ajá. Que decía bajo las llamas del cielo. Y sabe que me llama mucho la atención que nosotros empezamos poco a poco a normalizar el pecado, y entonces nos acostumbramos a vivir en el pecado o a ver el pecado, y al principio nos escandalizábamos cuando eso ocurría, pero ahora como es tan común, como es tan cotidiano, pues ya uno dice, pues eso ya no tiene ni nada de malo, ya eso es como hasta normal. Y pasa, yo me acuerdo que en la época de mi abuela, por ejemplo, si salía una muchacha embarazada y no estaba casada, eso era un escándalo, y eso lo obligaban a que se casaran, y todo era escondido, todo era un escándalo, todo. Ahora pues eso es como normal y ya tú ni te escandalizas de eso. Simplemente para poner un ejemplo, porque así como esto hay muchas otras situaciones que anteriormente era todo un escándalo porque era pues el pecado y cómo era posible. Pero ahora, también con lo de la identidad de género y todo eso, antes eso era un escándalo, ahora es un escándalo que tú creas que eso está mal. Y entonces se ha empezado a normalizar el pecado a un punto en el que tú te acostumbras a vivir en eso y ya tu conciencia está cauterizada. Ya llega un punto en el que ni siquiera entiendes el por qué Dios ha establecido principios muy claros para que nosotros como hijos de Él vivamos una vida en santidad. Sarita, ahora que tú dices que todo se normaliza, mira que el mal se normaliza colectivamente. Sí. Colectivamente. Uh-huh. De hecho, en Sodoma y Gomorra ese mal era colectivo. Y nosotros vemos nuestros países y el mal está siendo colectivo. Y cuando el mal fue colectivo, el castigo también tenía que ser colectivo. Y esto es como para que nosotros reflexionemos que ahora que nosotros estamos normalizando todo y que el mal se está volviendo tan colectivo,
también va a llegar un juicio colectivo para nosotros y llegará también una destrucción colectiva, porque bueno, la palabra de Dios también lo dice, ¿no? Que va a llegar el momento en que Dios le pondrá fin a tanta maldad. Y para cuando Dios ponga fin a tanta maldad, nosotros debemos estar preparados para ir a encontrarnos con Dios en gloria. Amén. Que, Oma, el texto dice de que Dios perdona, en pocas palabras, o sea, Dios perdona o soporta al pecador, ¿cierto? Pero eso tiene un límite. O sea, si tú te das cuenta que la misericordia de Dios es para todos, se renuevan cada mañana, en cada momento, pero también Dios te dice, hay un límite. Y eso es lo que hace, lo que tú decías, cuando nosotros cauterizamos nuestra conciencia, cuando ya nosotros vemos el pecado como algo normal en nuestras vidas, es allí donde perdemos el punto de vista. Es que cuando tú tomas decisiones o eliges lo material, tomas en base a lo material, tú te das cuenta que la parte espiritual queda donde abajo, o sea, se va perdiendo, se pierde tu sentido, se va perdiendo absolutamente todo. Y sabes que hay algo de lo que yo recuerdo muy, muy pequeña cuando recién me bauticé. Yo decía, Señor, yo no me quiero perder. Tú mira que los de Sodoma, ellos habían escuchado del diluvio, hasta habían visto, o sea, la historia y toda la situación. Sin embargo, también escucharon que Dios tuvo misericordia ¿para quién? Para ellos, y creían aún que esa misericordia de Dios era infinita, pero la misericordia de Dios tiene un límite, y tiene ese límite cuando Jesús pase y diga, hecho está, o consumado es, y es allí donde la gracia se va a cerrar, y allí ya el que pecó, el que sigue haciendo, o sea, sigue siendo, ya queda la persona, porque ya la gracia se acabó. Y yo pienso que en este momento Dios nos hace un llamado, porque ¿hace cuánto estamos escuchando de que Cristo regresa? ¿Hace cuánto estamos escuchando? Mira, Dios te llama, Dios entrega tu corazón al Señor, el Señor regresa pronto, pero decimos, desde que yo escucho que Dios regresa, desde que yo estoy escuchando de que debo entregar mi vida y no me pasa nada o no sucede nada, pero mira que de repente todo, ¿quién esperaba las inundaciones, Sara? O Oma, o Sandrita, o quién esperaba, todo sucedió de repente, un sol brillante y mira todo lo que aconteció, quién esperaba el COVID, o sea, en un abrir y cerrar de qué, de ojo, el sol amaneció normal, brillaba y mira todo lo que pasó. Hay una lección importante que yo creo que nos toca sacar aquí, especialmente para las madres, como madres de rodilla, y es que cuando nosotros nos empezamos a aproximar mucho al pecado, empezamos a debilitarnos espiritualmente. Y a veces como familia acercamos mucho a nuestros hijos al pecado. Los acercamos mucho. Tú empiezas a acercar a tu hijo al pecado cuando lo expones a programas que no debe ver, los estás exponiendo, los estás acercando al pecado. O lo llevas a lugares. Cuando lo llevas a lugares que no deben ir, los acercas al pecado. Cuando les permites ver cosas que no deben ver, los estás acercando al pecado. Lot empezó acercando a su familia al pecado, a sus hijas, a toda su familia, la arrastró cerca de un lugar donde había mucho pecado. Y yo creo que como madres debemos estar pendientes qué tanto estamos arrastrando a nuestros hijos o qué tanto los estamos acercando al pecado, porque cuando nosotros acerquemos mucho a nuestros hijos al pecado, vamos a perder fuerza espiritual, vamos a perder como también esa fuerza que tenemos de pronto para corregirlos o para testificar. Entonces como madres debemos ser muy cuidadosas y aprender de esta lección que Lot, por acercar tanto a su familia, perdió a su familia, porque aunque lo sacaron de Sodoma, aunque ellos fueron rescatados, nosotros sabemos cómo termina la historia, la esposa de Lot convertida en sal, en estatua de sal. Las hijas terminaron también en pecado y terminaron muy mal acostándose con su propio padre. Entonces todo ese acercamiento que tuvieron con el pecado las alejaron de una vida espiritual que debían tener, porque Lot había sido formado en los caminos de Dios. Yo creo que nosotros podemos salvar nuestra alma si nos aferramos a lo que Dios
quiere para cada uno de nosotros. Y saben que podemos ir concluyendo también rescatando un principio muy especial, y es que cuidemos nuestras amistades. Así es. Cuidemos los lugares que visitamos, Así cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que oímos. Ahora hay hasta música que son tan descriptivas sexualmente y muchas otras cosas aberrantes. Cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que vemos, cuidemos las personas con las que nos relacionamos, cuidemos los contextos en los que nos manejamos y empecemos a alejar al pecado de nosotros. Así es. ¿Sabes, Sara? A mí no tanto me aterra quizás morir, sino morir espiritualmente. O sea, yo solo le pido a Dios que cada día me ayude a que pueda aferrarme a Él, porque yo realmente yo anhelo tener la presencia, o sea, estar en su presencia, anhelo un día muy cercano verle cara a cara y poder decir, este es mi Dios, le he esperado y Él me salvará, Amén. ¿cierto? Amén. O sea, yo creo que esa es la esperanza de cada uno de los que aquí estamos, y sé que cada uno de nosotros anhelamos y soñamos con el pronto regreso de Jesús, pero ojo, yo pienso que debemos tener un poquito de conciencia y reflexionar qué pecados de repente estamos acariciando Así o es. qué cosas estamos permitiendo en nuestros hogares. Así es, a mí me gustaría preguntarle a Sandrita ya para terminar. Sandrita, ¿qué frase escribimos en el chat para tomar una resolución especial? Creo que una frase diciente es, fijemos nuestros ojos en Cristo, no en las cosas materiales, no en lo que el mundo nos está ofreciendo, que parece que fuera como ¿verdad? Lo mejor para nosotros y nuestra familia. No, fijemos nuestros ojos en Cristo. Amén. Entonces escribamos allí, fijemos nuestros ojos en Cristo Jesús, y yo creo que cuando nuestra vista está enfocada en Cristo Jesús, no hay oportunidad para acariciar el pecado. Así es. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a serte siempre fiel a ti, a estar atentos a ti, a nuestra vista estar fija en tu palabra y en tus principios. Sandrita, ¿te gustaría orar? Así es, Señor y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos invita a permanecer con nuestros ojos puestos en ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en nuestra vida, necesitamos que nuestra familia sea salva, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor, y que todos podamos, Señor, como una gran familia, como un solo pueblo, morar contigo en la nueva Jerusalén, Señor. Amén. Oh Dios bendito, son muchas las tentaciones que el mundo nos presenta y parecen sutiles, que no son malas, que son fáciles de llevar, pero Señor, gracias por este ejemplo que nos das a través de Lot. Y ayúdanos, Señor, a tomar todo lo bueno y a reflexionar en la necesidad de estar arraigados en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Amén.